señales, cómo ese pueblo fue gobernado al final por esa palabra de Dios que fue introducida en sus corazones y obviamente la desearon, la anhelaron, se sometieron a ella y por consecuencia ahí le explicaba cómo es que la sabiduría de Dios, les decía que fue el tema central de nuestro musical anterior, se hace palpable en nuestra vida. Yo retomé un poco más acerca de ese punto porque lo había dejado a un costado debido a que me introduje el capítulo 8 de Nehemías. Sin embargo, ya para concluir el capítulo 8 de Nehemías y abordar un poco más el capítulo 9, yo resumía o más bien explicaba la pregunta que en algún momento hice: ¿cómo es que se hace palpable la sabiduría de Dios en medio de su pueblo? Bueno, ¿cómo? Y se hace palpable evidentemente cuando vemos las obras que Dios está haciendo en medio de un pueblo que se somete a la voluntad de Dios en la manera y en la forma en la que vimos en este pueblo determinó en su corazón seguir. Entonces yo creo que el capítulo 8 de Nehemías y todavía una parte del capítulo 9 fue una pauta muy hermosa, fue un capítulo muy hermoso para analizar todo esto que te he venido explicando. Así que yo no he respondido algo que, o he respondido a lo mejor una parte de verdad de la pregunta que en algún momento yo inicié con esta serie, y es que la pregunta con la que inicié fue, más bien te decía, la he explicado de alguna manera pero muy brevemente: ¿por qué si la sabiduría de Dios está en nuestros corazones, por qué resulta inalcanzable para nosotros? Esa fue una pregunta con la que inicié y te la respondí, entre comillas, no la respondí completamente, pero te preguntaba si la sabiduría de Dios está en nuestros corazones, significa que los misterios de Dios y toda la revelación de Dios ha sido revelada en nuestras vidas. Es una pregunta. Bueno, eso es lo que yo voy a intentar explicarte el día de hoy, y voy a preparar terreno para adentrarme al capítulo 8 del libro de Proverbios, al capítulo 28 del libro de Job, mayormente al libro de Proverbios capítulo 8, porque es ahí donde vamos a ver cómo la sabiduría de Dios nos responde en gran manera a todo esto que te estoy comentando. Tenemos claro, hermanos, dónde está la sabiduría de Dios, es decir, en dónde se origina, en dónde radica, a quién pertenece y cómo se manifiesta a sus hijos, pero necesitamos hacernos todavía, o responder más bien todavía, algunas preguntas que yo he venido formulando y creo es necesario. Miren, en cuanto a los misterios, déjame decirte una gran verdad, grandes verdades que podemos descubrir a lo largo de la Escritura, cómo la Escritura nos revela todo esto acerca de los misterios. Muchos nos han sido revelados, amén, muchos nos han sido revelados. Muchos otros misterios no los conocemos, pero los habremos de conocer de manera progresiva. Sabemos que todos esos misterios están escondidos en Dios, en Cristo, en su Hijo. Pero la verdad, hermanos, es que muchos misterios aún no habremos de conocer. Es decir, nos quedaremos con esa duda. Muchos de esos misterios no habrán de ser respondidos en nuestra vida porque no nos va a alcanzar la vida para alcanzar a entenderlo. Y porque muchos de esos misterios están reservados en la sabiduría de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 29. Y no nos los va a decidir compartir, punto, así de sencillo, porque son de Dios y Dios no nos va a compartir. Pero lo más asombroso de esta verdad, hermanos, es que la verdad más importante nos ha sido revelada. La verdad de Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha sido revelado, pero lo cierto, hermanos, es que ni aun cuando nosotros entremos a la gloria, cuando ya no estemos en este mundo y partamos de su presencia, lo cierto es que ni aun en la presencia de Dios nosotros vamos a poder conocer la mente infinita, la sabiduría insondable, la mente incuestionable y profunda de Dios. Eso es una gran verdad. Muchos misterios nos han sido revelados, pero ni aún incluso cuando nosotros partamos a la presencia directa de Dios y podamos contemplarle cara a cara, lo cierto es que nunca vamos a alcanzar a conocerle, porque la eternidad, esta es una frase que mi pastor usa mucho y es cierto, no nos va a alcanzar para conocer a Dios. No nos va a alcanzar. Hermanos, Dios nos ha revelado en su Hijo la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4 lo dice de una manera muy preciosa. Él es el resplandor de su gloria. ¿Quién? Jesús, su Hijo, que nos ha sido dado para expiar nuestros pecados, para que nosotros seamos santos y vivamos en la sabiduría de Dios. Pero dice, y Él es la expresión exacta de su naturaleza. ¿De quién? ¿De quién? De Dios.
En Jesús, en Dios, vemos el rostro de Dios, vemos la sabiduría de Dios, vemos toda la revelación de Dios y todos los misterios que nos han de ser revelados solamente en Él. Así que el enfoque o el deseo de Dios es que nosotros conozcamos a Jesús, es que nosotros accedamos a esa revelación profunda de Dios, conociendo a su Hijo, a nuestro Salvador, porque Él es el camino, Él es la verdad de Dios revelada en nuestras vidas para que nosotros podamos conocer a Dios a través de su Hijo, y al conocerle nosotros podamos testificar, podamos dar gloria a su nombre. Es parte del propósito de la sabiduría de Dios. Pero yo insisto, hermano, es obvio que muchas cosas no vamos a conocer a Dios. Y eso no nos debe desanimar, nos debe alentar. Me gusta mucho como Pablo lo dice de una manera muy precisa a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, déjame que lo leo en la primera carta. Ahora vemos todo de manera imperfecta, con reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo. Obviamente está hablando de conocer a Dios en la expresión de verle cara a cara, de contemplarle cara a cara. Pero es obvio, hermano, que aun cuando esta verdad es enorme para nosotros, es una gran revelación para nosotros, es obvio que nunca vamos a conocer a Dios en toda la sabiduría profunda e infinita de Dios. Porque nosotros, y eso es algo que voy a explicar, nosotros no podemos acceder a la sabiduría infinita de Dios porque solamente Él es Dios, y solamente en Él está esa potestad. Porque los pensamientos profundos de Dios son solamente de Dios. Y Él lo afirma, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y eso hace una gran diferencia, evidentemente, como los cielos y la tierra los mismos. Mis caminos son, dice, ustedes, déjenme lo leo de nuevo, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Date cuenta cómo está tratando de ilustrarnos esa idea para que nosotros comprendamos cuán infinita es su sabiduría, cuán infinitos son sus pensamientos. Y el salmista en el capítulo 50, versículo 21 dice, pensaste que yo era como tú. Hermanos, nosotros no somos como Dios, ni siquiera vamos a acceder un poquito, a ser un poquito como Él en ese sentido, porque solamente Él es Dios. Seremos transformados en gloria, a la imagen de Dios, pero es obvio, hermanos, que eso no significa que nosotros seremos como Dios, porque solamente Dios es Dios. Solamente Dios es infinito, solamente en Él está todo el conocimiento de todas las cosas. Y yo estoy abordando esto que de alguna manera lo he explicado, lo he enseñado, pero es necesario volverlo a introducir porque necesito irme al capítulo 8 de Proverbios. Y lo que quiero decirte con todo esto es que la sabiduría de Dios lo que hace es mostrarte el rostro de Cristo. Y eso es lo que debe ser suficiente para ti y para mí. Amén. Eso debe ser suficiente para ti y para mí. Yo quiero conocer a Dios, yo necesito mirar el rostro de Cristo. ¿Perdón? Yo necesito mirar el rostro de Cristo. Reflexiona conmigo, Cristo lo es todo, Cristo es suficiente, Cristo es la imagen perfecta de Dios, nos describe perfectamente a Dios porque es Dios. Pero aún nosotros contemplando a Dios de esta manera, con nuestra naturaleza aún corrompida, obviamente no podemos conocer a Dios. Lo que entendemos de Dios a través de su palabra, de su autorrevelación, nos permite entenderlo, pero no lo vamos a poder entender, porque yo he leído toda la Biblia muchas veces, y seguramente tú y hombres que tienen más años que yo, tienen más experiencia que yo, la han leído cientos de veces y aún no terminan de conocer a Dios, porque Dios no le conoce a nadie, sino solamente el Espíritu de Dios que revela lo profundo de Dios. La mente de Dios, la sabiduría de Dios es infinita. Un libro, aun y cuando la palabra de Dios es santa y nos revela a Dios, no puede explicarnos con todas sus letras y con ese idioma toda la sabiduría de Dios, todo el conocimiento de Dios, porque nada puede contener a Dios. Hermanos, si el universo no contiene a Dios, porque el universo no es suficiente, ¿cómo es posible que nosotros podamos comprender a Dios o conocer a Dios? Cuando el mismo universo nos describe a Dios, su gloria, y habla de su gloria, pero ni aún el universo puede explicarnos a gran detalle, y obviamente nosotros no podemos entender con nuestra mente finita quién es Dios. Es obvio, hermanos, que en esta vida no vamos a conocer a Dios de la manera
tenemos para conocer a Dios es su bendita palabra a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. Yo me gozo en eso porque es mirando el rostro de Cristo. Y eso me es suficiente porque yo lo que quiero conocer es a Dios y lo voy a conocer a través de su Hijo. Y eso me es suficiente, eso me es necesario, porque esa es la sabiduría que necesito y esa es la dirección que necesito para conocerle cada día más. Vuelvo e insisto, pretender o asumir que conozco a Dios mucho o poquito incluso es arrogante, es presuntuoso, es jactancioso, hermano. Déjame te pongo un ejemplo, me gustó mucho cuando oí este ejemplo. Y perdonen las comparaciones, permítanme el ejemplo solamente. Pero imagínate, yo les he explicado esto con algunos hermanos. Imagínate que estás en el medio del mar, en medio del Pacífico, y en ese inmenso océano tú decides, pues no hay nada que te rodee, estás en el centro del mar, en ese Pacífico enorme o del Atlántico, donde quieras. El punto es que estás en ese centro y tú decides echarte un clavado nada más para conocer el fondo del mar. Y tú sabes cuán profundos son los abismos del mar, ¿verdad? 11, 12 kilómetros, yo no sé, mucho más. Pero es solamente un parámetro. Y vamos suponiendo que tú te clavas 150 metros a pulmón. Tú conociste el mar, ¿verdad? ¿Conociste el mar? ¿Conociste el profundo mar? No. Te echaste un clavado y conociste algo nada más. Bueno, esa milésima parte de lo que conociste del mar es la forma tan ínfima, tan insignificante en la cual nosotros nos hemos introducido en conocer a Dios. ¿Sí captaron la idea? No podemos decir que por habernos introducido unos cuantos metros en ese vasto mar, ya le conocemos. Conocemos un poquito. Y significa que hay mucho más, tanto a lo ancho como en lo profundo por conocer. Y nos será imposible que en la vida podamos, o nos resulte incluso los años para conocerle, porque si la eternidad no es suficiente, menos la vida. Pero lo que sí hemos visto nos resulta suficiente, porque eso que es suficiente es la gloria de Dios en su Hijo. Y yo vuelvo, insisto, podemos decir amén a eso. Podemos decir amén porque yo no estoy buscando la sabiduría y el conocimiento per se, estoy buscando a Dios. Yo sé que a Dios le he revelado a través de su Hijo. Hermano, segundo punto por el cual nosotros no podemos conocer la mente y la inexplicable o infinita sabiduría de Dios. Y yo lo explicaba hace un momento, déjame lo retomo, porque Él es Dios, hermano. Solamente Él es Dios y la gloria es de Dios y nadie es como Dios, porque la gloria de Dios no la comparte con nadie. Solamente hay un Dios y esa es una verdad absoluta y nos debe de ser más que suficiente. De ahí que ahora y cuando nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo y nosotros le veamos cara a cara, seamos igual a su Hijo y le veamos cara a cara y seamos igual a Él, lo cierto es que no vamos a ser Dios, porque solamente Dios es Dios, porque solamente en Él pertenece toda la gloria, toda la sabiduría, todo el poder por los siglos de los siglos. Y déjame te lo leo como dice la carta de Pablo a Timoteo. Yo esto lo guardé en mi corazón porque era necesario. Yo cuando lo analizaba dije, lo tengo que grabar después. Tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, infinito, sabio y único Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. El Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, único Dios, sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Ese es el Dios que es único y no comparte su gloria con nada ni con nadie, porque Él es Dios. Nosotros, aunque estemos en su presencia y seamos hechos a imagen delante de Dios, transformados en gloria, no vamos a ser Dios. Solamente hay un Dios. Y escuchaba una falsa enseñanza de un hereje que hablaba en este sentido, diciendo que nosotros seremos pequeños dioses, o Jehová Junior. ¿Qué didáctico es eso? ¿Qué idea es esa? ¿De dónde se inventa eso? Cuando la Escritura dice que Él es el único Dios, yo no sé cómo le va a hacer cuando lea esto ese Señor. Yo no sé por qué no ha entendido que solamente Dios es el único. Solo Él conoce todas las cosas, solamente Él sabe lo que acontecerá, solamente Él sabe lo que no aconteció y pudo acontecer, pero si hubiera permitido que aconteciera, Él sabe lo que hubiera sucedido, nosotros no. Él tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas. Solo Él es Dios y como lo dice Pablo a Timoteo, a Él le pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Romanos, capítulo 11, versículo 31.
gusta mucho, yo veo como mi pastor se deleita cuando lo lee. Qué grande es la riqueza y la sabiduría del conocimiento de Dios. Imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y luego formula preguntas interesantes. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea la gloria, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la mente infinita, insondable de Dios. Solamente Él es Dios. Cuán inescrutables. No podemos nosotros refutar, aconsejar, incluso no podemos opinar ante la sabiduría de Dios, porque lo que Él hace es perfecto, no se puede cuestionar. Y el punto número 3, hermanos, nosotros no podemos alcanzar la sabiduría infinita de Dios. Y me gusta mucho esta frase, esa Juan Calvino. Me estoy un poquito rápido, porque quiero terminar a irme al capítulo 8 de Proverbios el próximo domingo, primero Dios. Pero Juan Calvino dice una frase que yo me la voy a poner en mi corazón y dice en latín: finitum non capax infinitum. Repito, finitum non capax infinitum. ¿Qué significa eso? Déjame te lo explico ahorita. Pero en la doctrina de la incomprensibilidad de Dios se nos enseña que es imposible conocer absolutamente. Se nos enseña que el conocimiento nuestro siempre será limitado para poder conocer a Dios, incluso cuando estemos en la presencia de Dios. Y eso pudieras decir, bueno, no tiene lógica, ¿cómo vamos a conocer a Dios si nunca va a ser conocido? No, es que, permíteme explicarte, no es que Dios no quiera ser conocido, es que Él se está revelando. El punto es que se va a revelar hasta donde nosotros, en nuestra limitada y finita mente y entendimiento, podamos entenderle. Pero la realidad es que Él nunca vamos a poder comprenderle, pero Él desea darse a conocer. En términos prácticos, esta frase de latín significa, en términos prácticos, mi mente finita, ojo con esto, no puede comprender. Ojo con esto, captar, capax, eso significa comprender. No es posible, no puede captar, ojo con esta palabra, no puede contener. ¿Sí te acuerdas de esta frase? No puede contener al infinito Dios. Que los cielos y el universo y el infinito y las galaxias no pueden contenerlo. Obviamente nuestra mente tampoco, porque somos seres infinitos. No es imposible conocer a Dios en ese sentido. Pero cuando tú entiendes esto, tú te acuerdas de las palabras de Salomón cuando construyó el templo y dijo: verdaderamente Dios morará sobre la tierra. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he. Finitum non capax. Somos seres finitos. Somos seres finitos. Lo finito no puede comprender, no puede contener al infinito Dios. Y eso a mí me llena de gozo y alegría, porque yo veo cuán grande y glorioso es nuestro Señor. Job, un hombre que decía conocer a Dios de una manera preciosa y profunda, él mismo cita en su experiencia de dificultades que atraviesa en el capítulo 37 y 23. Él es el Todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Daniel 2:20, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Te pudiera dar muchísimas más citas, por tiempo ya no alcanzo. Con esto casi voy a concluir, pero déjame te explico. ¿Qué podemos hacer con esa pregunta para nosotros? Digo, no te debes de sentir desanimado, porque es obvio que somos seres finitos y es obvio que Él es Dios, y eso nos da un gozo. Al menos yo creo, a mí me da gozo saber que mi Dios es todopoderoso y saber que nada se puede comparar a Él. Pero la pregunta es: ¿qué podemos hacer al respecto de esto? Con la insondable mente de Dios que nunca nos será posible comprender. Yo comparto mucho esta idea que R.C. Sproul, uno de los teólogos con los que más yo me gusta analizar y estudiar su teología, su forma de relacionarse con el Señor, y es que Él nos enseña, hermanos, a que debemos de aprender a vivir mirando el rostro completo de Dios, contemplar la gloria de Dios a través de su palabra. Él dijo una frase muy interesante: coram Deo. Eso significa vivir toda la vida en la presencia, en la autoridad y gloria de Dios. Significa que nosotros conocemos a Dios hasta donde Dios nos ha permitido que le conozcamos, pero lo que necesitamos hacer es
de lo que conocemos, vivir en la presencia de Dios, en la autoridad de Dios, sometiéndonos a su voluntad, contemplando la gloria de Dios, mirando el rostro de Dios cara a cara a través de su Hijo, a través de su palabra, y deleitarnos. Eso es todo lo que podemos hacer, y eso es todo lo que tú y yo necesitamos hacer, porque grande es el misterio de la piedad, dijo Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Necesitamos esforzarnos, sí, mucho más por conocerle, mucho más por someternos a su gobierno, a su servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos. Pero hermanos, en cuanto a la sabiduría de Dios, eso es lo que necesitamos. No nos desanimemos, esa es nuestra labor. Fortalecernos, animarnos, exhortarnos, como Pablo nos enseña. Sin duda tendremos resbalones. La sabiduría de Dios está en nuestros corazones. Vamos a tropezar, pero ahí está Dios, animándonos para que no aprendamos, más bien para que aprendamos a depender de Él y no aprendamos a depender de nuestra propia sabiduría, sino que a través incluso de las mismas caídas, que no es el propósito de Dios, pero sí que a través de las tentaciones o pruebas, nosotros podamos conocer a Dios, cómo Él nos ayuda. Tengo una experiencia muy, no puedo contar, ya me va a dar el tiempo, pero luego se las cuento en lo personal, algo que me pasó. Pero lo que quiero decirte es, ocúpate de conocer a Dios, su voluntad y sus propósitos. Porque cerca de ti, dice Romanos 18, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Su palabra está en tu corazón. Y eso es suficiente. Amén. Eso es suficiente. Esfuérzate por conocerla más. Esfuérzate por profundizarla más. Me gustan mucho las palabras incluso de Pablo a Tito cuando le dice: sé tú mismo un ejemplo para los creyentes. Y esa parte de ser tú mismo significa que tú mismo tienes una responsabilidad, porque Dios apela a tu voluntad para que tú mismo te esfuerces en el conocimiento de Dios. Pero dice después: sé un ejemplo para los creyentes al hacer toda clase de obras buenas o de buenas acciones, y que todo lo que hagas refleje la seriedad e integridad de tu enseñanza. Ese es el punto, hermanos, y es en eso en lo que nos debemos enfocar. Y con esto voy a terminar, porque creo que esa es la palabra que va a hacer el clic al final en nuestra enseñanza del día de hoy. Enfocarnos en conocer a Dios. Pero fíjate cómo Pablo se lo dice a Colosenses, a la iglesia de Colosenses: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ese es un imperativo. Esa es nuestra responsabilidad. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia de sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias por medio del Padre, por medio de Él, a Dios. En otras palabras, que su palabra habite en ustedes, la riqueza de Dios more en ustedes, haga morada, y que esas cualidades de Dios, los atributos de Dios, los pongamos en práctica nosotros. Porque podemos decir que somos sabios, pero si no lo ponemos en práctica en medio de nosotros, y hay entre nosotros obras de la carne, obviamente esa sabiduría no es cierta, es falsa. Necesitamos aplicarnos en esa abundante sabiduría y conocimiento de Dios que nos ha sido derramado aquí en Cristo. Solamente en su palabra. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Solamente en su palabra. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tus palabras, nos has revelado a tu Hijo para poner por práctica todo esto que tú nos has enseñado en el capítulo 4 de Deuteronomio. Nos enseña. Es para que lo obedezcamos, para que lo pongamos por práctica y esa sabiduría e inteligencia sea proclamada a las naciones, no para que hablen de nosotros, sino para que hablen de tu gloria. Para que ellos vean y digan: wow, ese pueblo es inteligente, sabio, una nación grande y temerosa del Señor. Llévanos a este conocimiento, Señor, de tal manera que al ser gobernados por tu palabra, reflejemos la gloria de tu nombre, la integridad de nuestra enseñanza, la sabiduría de tu palabra, unos a otros, donde sea que estemos. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A quien damos gracias. Gloriamos en Cristo.